Queremos pedir disculpas a nuestro invitado y a todos los que vean este video, ya que durante la grabación tuvimos un problema técnico, la cámara se apagó a la mitad del capítulo. Aún así decidimos mantener y publicar la entrevista porque creemos que el contenido y la conversación con Edgar, nuestro invitado y experto en el mundo del café, valen totalmente la pena. Lamentamos el inconveniente y agradecemos su comprensión. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Mentes por Experiencia. Hoy día tenemos un segundo capítulo de nuestra miniserie de los cafés y particularmente para hoy día vamos a hacer unas cosas distintas. Ya lo mencionamos la última vez, en el último capítulo comentamos que iba a venir. No dijimos quién, pero dijimos que iba a venir un invitado. Y la idea de hoy día, el primer capítulo fue, y voy a hacer un breve resumen del primer capítulo, que fue lo que hablamos, pero la idea hoy día es hacer el cambio de visión y ver desde la mirada dentro de la barra, cómo funciona todo y también en contraste con esa experiencia que vive el cliente en las mesas con el café. Y con eso paso a hacer el breve resumen de lo que fue el capítulo anterior. Hablamos varias cosas. Puntualmente fuimos a 2 cafés y te cuento a ti también para que sepas. La Nati fue al café, si me acuerdo el nombre. Draga Coffee. Y yo fui al Café Calderón. Los dos quedan acá en Providencia. Y básicamente hicimos un análisis, contamos de cómo fue nuestra experiencia. Y después ya hacia el final del capítulo hicimos un resumen de los desafíos que encontramos dentro de los cafés. Y dentro de los cafés, finalmente lo que nos dimos cuenta es que parte de los desafíos son, el primero, el cómo se traduce la promesa de la marca o la promesa de la experiencia. Porque, bueno, Café Calderón prometía algo y Draga también más conectado con la calidad del café mismo. Y Calderón con el compartir el café. Y después ya por otro lado estaba el tema de la visibilidad y la personalidad de la marca, que va quizás relacionado a lo anterior, pero la visibilidad sobre todo de yo cómo me muestro como marca, si me están viendo o no. Nos Si pasó a los llego dos. fácil. Exactamente, que nos pasó a los dos. Que cuando llegamos al café yo había como 2 lados y la Nati tenía 2 locales distintos. Entonces también ahí abordamos ese punto. Y el último punto que tocamos fue el cómo mido la experiencia, cómo sé cómo el cliente está viviendo su experiencia y con eso qué hago. En el fondo yo como marca, como café, como cafetería. Y bueno, eso era el primer capítulo y antes de seguir, presentar, hoy día nos acompaña Edgar Montiel. Él es tostador, formador, barista, venezolano, con más de 10 años de trayectoria en el mundo del café y, bueno, de lo que nos contó, la Nati ya nos puso en contexto también de tu historia, lo que le fuiste contando y de cómo se conocieron también. Y nos estamos acá en todo el estudio y también cuando estábamos preparando las cosas, la Nati dijo ahí que partiste detrás de una cámara haciendo toda la parte audiovisual y después de eso pasaste ya a trabajar, una amiga te invitó ahí a un curso y de ahí de a poco fue surgiendo también esa relación con el café y bueno, también desde la nacionalidad. Yo creo que ahí lo compartís con la Nati, parte del venir de un país donde se toma café. Y que se produce café, que es distinto, sí. Y bueno, has pasado por distintas cosas, distintos proyectos, distintas cafeterías también. Y hoy día, bueno, no sé si querías aprovechar de decir algo de ti también para partir también hoy día. Sí, yo creo que ese es un buen resumen, pero sí, yo creo que una de las cosas de la esencia de una persona que se dedica a un oficio, esa es más o menos la esencia, pero al venir de un país que produce café, pareciera que siempre las personas en los países donde se produce café siempre consumen café, pero no es tan así. Hay países excepcionales en donde se produce café y se toma café o de muy mala calidad o directamente hay marcas de café instantáneo como muy fuertes y no se toma el café producido en ese país. Eso pasa en algunos países. Pero en el caso de Venezuela es un país que se consume demasiado café. Es casi que imposible que una persona crezca sin el acompañamiento del café. Entonces, sí, ciertamente al venir de Venezuela, como que tomo café casi desde el momento en que nací y es como un producto básico en la casa. Por lo menos en mi casa fue siempre así. Como desde bebé, el
las tardes eran de café con leche siempre y en las mañanas siempre había café. Entonces es un producto demasiado familiar para nosotros. No tanto desde el punto de vista profesional, porque si el término de ser profesional del café es relativamente nuevo en nuestros países, pero sí es desde el lado del consumidor. Somos un país súper consumidor, así que siempre ha estado como ahí el interés y como que nos creemos que sabemos qué es un buen café y que no, desde siempre, por ser buenos consumidores. Entonces eso sí, en parte del resumen de esa parte. Buenísimo, gracias. Ahí Max lo comentaba antes, que nosotros nos conocimos justamente, yo siendo cliente de uno de los cafés en donde tú estabas, yo me acuerdo mucho que era en la época de pandemia, Ujú. porque yo vivía cerca del barrio Italia, siempre como que ubicamos a la gente, este es como un barrio muy, no sé, muy de diseño, Ujú. muy de cafeterías, y yo vivía cerca de ahí, vivía en el centro, y en pandemia, como en esos espacios que uno podía salir, yo me iba con mi motito a este café y siempre me encontraba a Edgar o tostando o en la barra y de esas cosas que uno, y creo que después tú me decías, esas cosas que uno son cotidianas y por frecuencia uno termina saludándose, después agregándose a Instagram, después siguiendo los videos. Y yo le decía que, o sea, como sin saber, no sé, bueno, creo que te compartimos un poco de lo que íbamos a hablar, pero en mi casa con mi novio o mi pololo, como le dicen acá, él también le encanta mucho el café y hace poquito alguien nos regaló una prensa francesa y entonces vimos un video tuyo que subiste de cómo un tip para hacer la prensa francesa y nosotros teníamos la Aeropresto, entonces fue como hoy en día y creo que es gracioso como esas conexiones que uno no se espera, o sea, en mi casa se hace el café con los trucos que da Edgar en su podcast, en su Instagram, ¿cierto? Tú subes videos cortos, entonces nada, es como un círculo y yo creo que conecta mucho con lo que es el café, con esta conexión que va juntando personas que nos gusta y bueno, y esto es el café y esto pasa con otras cosas, Claro. entonces nada, es rico como ver esas conexiones y ahorita también decíamos también la conexión de los tres, tú eres de Venezuela, Max vivió sus primeros años en Venezuela, Max es chileno, no, Max es argentino, Soy chileno, soy nacido en una mezcla. Argentina. Sí. Viví 5 años en Vivió, o sea, Venezuela. él come de pabellón, se crió, ¿hasta qué edad? Hasta los... Uy, llegué acá en cuarto básico, no sé ya la edad, ¿no? Ya, Como Cerca 10 años por ahí. así que, Pero sí, para mí en mi casa es parte de la cultura el haber vivido en Venezuela. sí. Hasta hace no mucho tiempo comíamos pabellón toda la semana. Qué Y bueno, bonito. y yo colombiana, que somos como países vecinos que hasta el acento, los nombres de las cosas, y bueno, y estamos aquí en torno al café. Entonces, nada, es un gusto de nuevo, Edgar, que nos hayas. Muchas Aparte gracias. de que es como el padrino del podcast, porque es la primera, esa es la palabra, el padrino, el primer entrevistado, así que nada, bienvenido. Muchas gracias. Y nada, partimos como esto mismo que nos contabas, como cómo empezó tu historia con el café. Sabemos que fue esto, que tú trabajabas como haciendo videos para bares o cafeterías, pero ¿qué hizo que dejaras eso y te fueras de lleno al café? Es interesante porque en ese momento, o sea, si yo me dedicaba al área audiovisual, antes de eso me dediqué a la educación un tiempo y estaba trabajando en el área audiovisual. Y no sé, hice muchas cosas en el área audiovisual, pero entre esas cosas empezaron a florecer ciertas cafeterías como más bonitas en la ciudad, como con más branding y eso, y como queriéndose meter en el contenido en las redes sociales. Y bueno, caí en algunas cafeterías de estas a producir pequeños spots para su contenido. Y una de las cosas que yo decía, claro, yo tomo café todos los días, yo sé, como les decía, como que sé mucho de café como consumidor, que es lo que uno cree, y como al empezar a hacer videos en cafeterías me di cuenta que el barista hacía cosas que yo no tenía ni idea de por qué él hacía. Entonces yo decía, sería interesante saber cuáles cosas son importantes para que el café se haga bien. O sea, fue como que la primera semilla, como que a qué cosas le apunto con la cámara, qué cosas tengo que observar, porque no tengo ni idea. O sea, si uno toma mucho café, pero igual siempre una máquina de expreso es una cuestión rara, es muy poco común que alguien tenga una máquina de expreso, al menos de esas grandes en su casa. Tampoco tenemos esos molinos que tienen las cafeterías, que a veces ni sabemos qué hacen. Entonces, por ahí empezó lo primero. Y tengo una muy buena amiga que es cocinera y hizo un curso de barista. Y me dice, te va a encantar, esto te va a encantar, va a ser muy interesante para ti y tal.
y hice ese primer curso. O sea, como que dije, bueno, ya, para aprender un poco más de qué se trata y de repente para mejorar el café que me preparan en la oficina, tenía una maquinita básica, comprando cualquier café el que uno encontraba en el supermercado. eh, Dije, ya, para mejorar esa experiencia voy a hacer el cursito y ver qué pasa, ¿no? Y ver si me gusta y tal. Y bueno, resulta que es una de las cosas que yo ahora hablo sobre los cursos, cuando me preguntan, no, hago un curso, no hago un curso. Y normalmente yo creo que la cosa para la que más sirve un curso es para enamorarte por completo del mundo del café. No tanto como a veces la gente tiene la expectativa de que vas a hacer un curso y te vas a convertir, porque incluso lo publicitan así los cursos, como conviértete en barista en 5 días. No te vas a convertir en un profesional de un oficio en 5 días, pero sí creo que te puedes enamorar mucho, porque conoces como todo lo que está abajo de la punta del iceberg, lo que no conocemos como consumidores, y eso me pasó así. Probé el primer espresso en ese curso y dije, ok, lo estoy haciendo muy mal. Como que eso fue lo primero que Sí. pensé, fue como lo estoy haciendo pésimo, y es el sentimiento que tenemos mucho cuando conocemos un poquito más y como que, ok, no es nada de lo que pensaba. Entonces, bueno, en ese curso que lo hice con una persona que aprecio mucho, que se llama Luis Blight, que es como la primera persona que me capacitó, le imprime demasiada pasión a sus cursos y es como inevitable que te enamores, como que todo el mundo salía de ahí comprándose una máquina, comprando un set de café para su casa, porque es demasiado apasionante como él lo enseña. Entonces yo fui con la expectativa de mejorar un poquito eso, hice un segundo curso, después, o sea, hice los 4 cursos que dictaba esa academia y después les dije como que, oye, ¿me puedo quedar lavando las tazas para seguir aprendiendo? Así como literalmente así. Y les empecé a hacer videos y fotos a la academia. Y después como de tanto roce con esa academia, empecé a trabajar con ellos en los eventos que le hacían a las empresas. Esto era en Venezuela. En Venezuela. Y me quedé para siempre en esa empresa. O sea, hasta el último día que me vine a Chile, trabajé con esa empresa que se llama Academia Zuliana de Baristas. Y fue maravillosa la experiencia ahí, haciendo eventos, capacitaciones a empresas. Después, en un tiempo, ya me convertí yo en el capacitador de esa, porque tengo un background de educación, entonces era como que, ya, esto me gusta mucho, sé enseñar, así que esto es lo mío. Así como que en verdad, de alguna vez ahí hice la conexión y me quedé ahí. Y cuando llegué a Chile, ya, de hecho, mi primer trabajo en Chile fue una capacitación a una cafetería. O sea, fue como que mi conexión para venir a Chile. Entonces, desde ahí, desde el primer día que probé el primer espresso en una academia, como bien preparado por un barista, aunque ya había probado otros cafés ricos, como entenderlo, ver cómo se hacían las cosas, ver por qué se apretaba el café, por qué, o sea, como que analizar todo ese movimiento, dije, ya, y no hay vuelta atrás, ya, esto definitivamente este es el camino. Sí, no, aparte es que el café tiene esa magia. Bueno, en el capítulo anterior yo contaba eso, que lo que tú decías, yo, pues claro, Colombia, la zona cafetera, mi familia es de Pereira, como el eje cafetero, o sea, de café, de Pereira, el Valle, que es como, pero yo no sabía nada de café. O sea, lo mismo, lo que tú decías, en mi casa olía a café, iba donde las tías, olía a café, pero yo no tenía ni idea y aprendí acá a tomar café. Entonces, sí, es como uno va entendiendo, como, uy, antes de verdad que pesar que no disfruté todo ese tiempo estando allá. Y tú decías también que tu conexión es como en esos momentos de niñez, que recuerdas el olor a café. Nada, me gustaría saber qué recuerdas o qué tienes todavía del Edgar curioso, del Edgar niño ahora. No solo con café, sino como en tu día a día. Sí, es bien bonito ese recuerdo. Yo creo que todos estamos compuestos de esos pequeños recuerditos de la niñez, cada quien con cosas diferentes, pero particularmente ese recuerdo de olor a café en la mañana es una cuestión en la que yo he escrito un montón de veces y he hablado un montón de veces sobre eso, porque creo que es como, si uno tiene como algunas columnas en su vida, de su edificio de su vida, yo creo que definitivamente ese olor es uno de los míos. O sea, creo que por tantos años repetidamente al despertar, tener ese olor, que en el caso de mi casa era una cafetera que aquí le dicen cafetera italiana, que se llama Moca Mm. o en Venezuela le decimos Greca, eh, de verdad que es una de las construcciones de mi sistema de creencias definitivamente, porque, o sea, no recuerdo un día haberme ido al colegio, por ejemplo, desde preescolar hasta que me gradué de bachillerato, en el que ese no era el primer olor de la mañana, o sea, de hecho, mi mamá creo que hacía el primer café como a las 5:30 de la mañana, o sea, a las 6 de la mañana.
Y bueno, en verdad en Venezuela vamos al colegio muy temprano. Yo Igual que creo en Colombia, no sé. que podrían atrasar un poquito esa hora, pero teníamos que estar en el colegio a las 7, así que las primeras horas eran bien cruciales. Y como dices, sí hay unas ganas como de curiosidad ahí, o sea, sí eso despierta una curiosidad en el niño, que cómo ves cómo cae ese café, cómo huele, por qué huele así, por qué sale de esa manera por esa máquina, porque al principio cuando uno es bien niño todo le parece como medio mágico, como, como que no entiendes que hay un poquito de ciencia y física básica detrás de las cosas cotidianas, entonces todo te parece medio mágico. Entonces, sin duda, como que esas pequeñas cositas que uno observa al primero como con mucha curiosidad, te despiertan esas ganas de curiosidad al respecto, y siento que yo soy la persona más curiosa que yo conozco. En verdad me encanta, me encanta las cosas nuevas, o sea, como que esa mentalidad de tener siempre mentalidad de aprendiz, yo la tengo con la mayoría de las cosas que observo, o sea, sí observo con mucha curiosidad, soy una persona que busca cosas en donde no conoce nada, como que me encanta eso, en verdad. Yo creo que por ahí puede ir un hilo conductor hasta el día de hoy. Sí, eso también hablamos en el capítulo anterior, decíamos como la mirada de turista, que es que uno siempre va así como, y que al final uno eso, yo creo, o por lo menos a mí me pasa eso, que siento que lo hace uno estar más presente Sí, y más totalmente, consciente de dónde estamos y en este mundo que todo el mundo anda corriendo. totalmente. Y si yo te preguntaba ya al Edgar de hoy, ¿qué representa una taza de café? Eso ha mutado mucho, o sea, yo creo que es bien bonito porque eh, ha cambiado mucho. Y he reflexionado mucho al respecto. Yo creo que a medida que me voy haciendo mayor, lo he visto como con más profundidad, qué significa una taza de café. Y obviamente que cuando estás como, y seguramente lo pueden observar en algunos baristas que tienen poco tiempo trabajando en el café, que hay mucho ímpetu y mucha mirada a la importancia de esos granos que están ahí, el origen, la calidad, de dónde viene el productor, todo eso. Pero cuando trabajas por mucho tiempo con personas, al menos esta es mi visión hoy en día, la taza de café yo siento que está desenfocada, ¿sabes? Como que la taza de café definitivamente no es lo más importante, sino las relaciones humanas. Ya hablé de esto en el 2019 que me presenté en el Campeonato de Baristas de Chile, y ese speech iba enfocado sobre todo en las conexiones humanas, como coffee is about people. El café es sobre la gente que está alrededor de esa taza y no tanto lo que está en esa taza, que puede ser más rica, menos rica, puede estar trabajada con más cariño, con menos cariño, puede estar mejor preparada o peor preparada, pero es una cosa que ya yo veo a diario. O sea, yo veo que el café está ahí y que las personas que se están mirando, si son una pareja, se miran con amor, si es una pareja que está peleando, se mira con odio, si es por ejemplo, o sea, creo que ahora, por eso digo que está desenfocado, porque desde mi perspectiva está la taza de café ahí y pues tengo un recuerdo claro de una chica bien joven que va con su abuelo a tener citas una vez a la semana, y veo como esa conexión, y creo que nunca es importante el café, ¿sabes? Como que el café lo está acompañando y es una cosa que te hace sentir rico, pero que si en vez de ese café hay agua tibia, ¿sabes? Como que también va a pasar, claro, nos gusta el sabor del café y lo acompaña de mejor manera, si es verdad la situación, pero creo que lo que está en primer plano es esa conexión. Y cuando es solo, porque también he reflexionado, ajá, ¿qué pasa? Porque por mucho tiempo he hablado como que el café compartido es mejor, que es una cosa que me gusta decir mucho, porque es verdad, pero ¿qué pasa cuando tomamos café y estamos solos? O sea, ahí hay otra mirada, que es como lo que decías ahora sobre la pausa, sobre entender el momento que estamos viviendo ahora, como que son dos momentos diferentes, el momento de conexión con otro ser humano y en el otro momento, cuando estamos un poco más solos, de conexión con nosotros mismos. Entonces, pero en los dos casos creo que la taza de café significa ese momento y no el café en sí, no el líquido que está dentro de la taza. Sí. Y yo creo que esto también conecta mucho con por qué escogimos este como primer tema, porque era la mejor excusa, por lo mismo, porque el café es como, tiene muchas aristas. Uno puede hablar desde el café de especialidad, pero desde el café instantáneo, pero es como una muy buena excusa para sentarse a hablar de cosas. O sea, Sí, por yo siempre supuesto. pienso en Colombia, digo, ¿cuántos negocios? Y yo creo que aquí también, pero como que uno ve, o sea, todo el mundo, tomémonos un cafecito para hablar bien, para hablar mal, para negociar. Entonces, como que siempre es una muy buena excusa
independientemente de dónde se tome. Y para cerrar como este bloque, como de conocer un poco más, o sea, vamos a seguir conociendo de ti y tu historia, pero como con otros focos, pero si tú pudieras decir cuál es la mejor taza o el mejor recuerdo que tienes con una taza de café, ¿cuál sería? Esta es una pregunta bien típica y me encanta porque afortunadamente, sobre todo en los últimos años de mi vida, he podido probar sin ganas de ser presumido de los mejores cafés del mundo técnicamente hablando. O sea, objetivamente hablando, los cafés se puntúan y he tenido la oportunidad por diferentes razones de probar de los cafés más caros del mundo. Y cuando digo café más caro del mundo, a veces la gente cree que es este que se llama Kopi Luwak, que tiene un proceso extraño con un animal, no tiene nada que ver con eso. Los cafés más caros del mundo es porque se subastan, porque se preparan con mayor, o sea, se producen con mejor calidad. Y he tenido la oportunidad de probar algunos de esos, incluso de los que han ganado campeonatos mundiales, ese tipo de café. Y son muy ricos y son cafés excepcionales. Pero siempre que me preguntan cuál es el mejor café que he tomado en mi vida, y eso vuelve a la pregunta anterior, que no es tanto el café, a pesar de que sí era un café que recuerdo que era muy sabroso, es un café que probé en una finca en Venezuela. Me hice amigo de un barista. Ese barista era cuarta generación de productores de café en mi ciudad. O sea que sus papás, sus abuelos y sus bisabuelos habían sostenido una finca de café de forma demasiado artesanal, obviamente, en un pueblo de los Andes venezolanos. Y nosotros teníamos interés en la academia, comprar café en ese pueblo, fuimos a ese pueblo, me presentó a su abuelita y llevamos algunas cosas para preparar el café ahí. En una tarde, a las 4 de la tarde, con toda la casa llena de neblina, preparamos un café que había sido tostado en una paila y molido en un molino de maíz, en el patio de esa casa. Ese café había sido producido por ellos mismos, había sido secado en el techo de la casa en donde estábamos y lo preparamos ahí mismo. O sea, como que de alguna manera todas las cosas que suceden en el café sucedieron ahí. O sea, todo era en 50 metros cuadrados. Cuando yo probé por primera vez ese café, se los prometo que de verdad era un café muy rico, no era solamente como lo sentimental, era un café muy bien producido. Además de eso, era un café que al este amigo tener como experiencia como barista, había traído esa experiencia a la finca, habían mejorado los procesos, todo hacía, una de las cosas que causa que la producción sea mejor es el cuidado en la limpieza de las frutas, cómo se secan las frutas, todo eso. Entonces, les prometo que cuando yo leí el primer sorbo de ese café, o sea, de verdad que me estalló la cabeza, no podía entender cómo un café podía ser tan dulce, cómo podía ser tanto una fruta, y además todo eso combinado con la experiencia que les estoy contando, es como definitivamente después de eso probé cafés de Etiopía, de Yemen, de Kenia, los mejores cafés de Colombia, los mejores cafés de Panamá, pero no hay nada que haga que ese momento, esas 2 horas que pasamos ahí conversando sobre el café, lo supere. No hay nada hasta ahora que lo supere. Afortunadamente puedo seguir hablando con esta persona y le digo, amigo, he probado de los mejores cafés del mundo y nada le gana el café de esa tarde. Ese café después lo compramos y empezamos a trabajar con ese café y era un café muy rico y todo, pero ese momento en especial yo creo que es el mejor recuerdo que tengo de una taza de café. No, no hay nada que lo pueda superar. Y ahí, de hecho, y para avanzar también, porque justo lo que estáis diciendo, el concepto de el momento es por donde nos queremos ir también y por lo mismo por lo que hablamos y conectamos con el tema de experiencia justamente, es que la experiencia se trata de diseñar momentos. Y después, obviamente, el café es el momento en el que uno se lo toma, independiente de lo que dijiste tú también, como esa conexión, ya sea contigo mismo o con otras personas, que me lo anoté porque me gustó harto. Y pasando también a pensar en tu experiencia, y bueno, le comentaste a la Nati, también ahí tu experiencia en Huerto Sur, y particularmente de esa experiencia y toda tu experiencia, obviamente, ¿qué has aprendido que que te, que te haya dado, te hayas dado cuenta con eso de cómo se construye una cafetería que funcione, que genere una buena experiencia hacia las personas? Cada vez reflexiono más sobre eso. He acompañado a algunas empresas a crecer, entre ellas Huerto Sur, donde creo que es una de las que me ha brindado más aprendizaje. Em, Creo que se construye primero, te voy a responder primero con la parte negativa, que es como, ¿cómo no se construye?
creo que no se construye, y es en donde fracasan algunas cafeterías, muy enfocado en el café. Como que el café tiene que ser lo mejor. Y entonces dejas a un lado esa experiencia de la que venimos hablando. Como que una cafetería debe ser construida en cómo hacer sentir bien a la persona. O sea, creo que a veces olvidamos que la cafetería es un negocio de hospitalidad. Y esa palabra es bien clave, porque si se nos olvida eso, el negocio del café es un negocio que suele ser de, queremos que ese cliente vuelva frecuentemente, de clientes frecuentes. Si se nos olvida eso, lo que suele pasar es que los clientes empiezan a migrar a otros lugares porque no está pensado el negocio desde ahí, desde hacer sentir cómodos al huésped. Eh, entonces, yo creo que lo primero y principal para hacer un negocio que funcione, bueno, hay muchas cosas, obviamente, pero desde el punto de vista, desde la experiencia, es intentar que los detalles estén pensados para hacer sentir cómodos al huésped en todo el momento que está bajo nuestro techo. Esa persona pasa por nuestra puerta, está en nuestro techo, y desde ahí toda la experiencia debería estar pensada en hacerte sentir cómodo, en hacerte sentir bienvenido, o sea, y por ahí creo que va la cosa. Y mencionaste los detalles, esos detalles de cuando entran al techo, pasan por la puerta. ¿Qué cosas dirías tú, y obviamente esto puede ser más subjetivo también, pero qué cosas para ti son las más importantes dentro de la cafetería? Y pensando quizás ambiente, incluso hoy día los enchufes, el wifi, todas esas cosas. Sí, todas esas cosas son importantes. Pero creo que una de las primeras cosas que es bien importante es que la información de cómo atiende esa cafetería o cuál es el formato sea muy claro para el cliente. Que no haya confusión en dónde tengo que pedir. Eso creo que es una de las cosas principales que es muy importante, como claridad en el concepto de la cafetería. Y eso fracasa en muchos lugares. Otra de las cosas que, bueno, ya particularmente esto yo creo que es de gusto personal, pero creo que una carta diseñada con pocas opciones es mejor que una carta diseñada con demasiadas opciones. En el negocio de cafetería, a lo mejor no sé en otros negocios, pero en el negocio de cafetería hay clientes que quieren irse rápido y al querer atender muchas personas tienes como que también pensar en esas personas. Y si tu carta es complicada, con mucho, o sea, yo creo que hoy en día debería estar pensado en que sea fácil escoger. Ya no quiero meterme mucho si la carta es corta o larga, pero que sea fácil escoger. Si tengo 75 cafés y muchas cosas y no sé ni siquiera qué leer, si es frío, si es caliente, si es esto, si es aquello. Creo que una de las cosas en las que hay que pensar en esos detalles es que sea simple de escoger para el cliente. Una cosa que como heredamos ciertas cosas del menú tradicional italiano, tenemos muchas palabras para mencionar los cafés, muchas, 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 muchas. Y creo que ahí deberíamos volver un poquito al inicio y que sea un poco más fácil la forma de pedir el café. Por ejemplo, pasa en Chile que tenemos una palabra que es café cortado. Y tú entras a una cafetería de especialidad y parece que estuvieses pidiendo unas rocas lunares, ¿sabes? Como nadie sabe cómo hacerlo, nadie sabe cuánta cantidad de qué cosa. En muchas cafeterías ni siquiera está en el menú. Entonces, tenemos muchas palabras para mencionar cosas bien simples. Entonces, yo creo que uno de los detalles que es importante es como pensar muy bien en el menú, escoger las cosas que tú sabes que puedes servir bien y que sean fáciles de escoger para el cliente. Eso te va a ahorrar que el cliente esté confuso o a veces que se siente frustrado también, porque me ha pasado, yo le he visto, ajá, y quiero comprar café en grano, que ahora las cafeterías venden café en grano. ¿Y qué café tienes? Huevo de Tenango y Chapultepec. Y el cliente queda así como, ¿qué es eso? ¿A qué sabe cada uno? No, y uno tiene fermentación astronómica y el otro tiene, ¿sabes? Como incluso palabras inventadas. Y el cliente queda así como, pero yo solamente quería comprar café, me voy, no. O sea, me frustré, es muy difícil la elección. Y eso, en lo que he pensado más últimamente, es hacer que esa elección no sea tan difícil. Eso creo que es uno de los detalles. Bueno, y después, obviamente, cosas prácticas como buen acceso a Wi-Fi, que haya espacio para que las personas puedan trabajar, porque es la realidad hoy en día, que los asientos sean cómodos, parece una tontería, pero como que en aras del diseño, que ponemos sillas que se ven como, no sé, industriales o vintage, y terminan siendo muy malas para sentarse o para pasar tiempo sentado. Entonces,
Claro, pasa que las personas que montan una cafetería toman a veces una decisión demasiado rápida y dicen, ya, tengo que hacer este negocio como sea, ya, mañana tengo que empezar a trabajar y esas cosas son muy importantes, porque finalmente no va a haber un ser humano que va a necesitar sentarse en esa silla. Entonces, yo creo que esos detallitos son súper importantes. Obviamente hay detalles que acompañan la experiencia. Hay algo que a mí me gusta en las cafeterías, que hacer de la experiencia de café un poquito más dinámica y que, por ejemplo, que algo tan tonto como que si te pides un filtrado, el café está en una botellita y tú mismo te sirves la botellita, o igual si es un té, un infusor de té y tú te puedes servir el té, o que tenga una cartita con la información que puedas leer, ese tipo de cosas lo hace un poquito más entretenido a la hora ya de consumir el producto. Eso. Buenísimo. Y no estábamos coordinados ni nada, pero justo el capítulo pasado también hablamos de esas cosas del menú, de la complicación, del poder o no saber elegir bien. Y yo creo que das en el clavo también en qué es lo que la gente quiere, y al final eso es la experiencia, es cómo traduzco esa necesidad de la persona para que al final cuando vaya y viva o se tome su café y comparta, que el final del todo, como que sea todo y que apunte hacia allá. Y pensando en eso y en ese objetivo final, que la persona pueda compartir, pueda tener este momento de conexión, ¿cuál es el rol que tiene el barista dentro de toda esta ecuación? Muy bien. Sin querer extenderme, voy a explicar brevemente por qué existe esta palabra barista, que es simplemente la persona que atiende un bar, o sea, la persona que está detrás de una barra. Eso ha mutado mucho desde que se creó esa palabra hasta el día de hoy. Y hay cafeterías que funcionan muy diferentes. En el caso de algunas cafeterías, el barista solamente hace las preparaciones en base a café y no tienen contacto con el cliente. Eso es muy común, cada vez es más común porque en las cafeterías de alto flujo es complicado que la persona que esté preparando café también tenga un poco de conexión con las personas que compran. Entonces, hay algunas cafeterías en donde el barista es el principal promotor de la venta, por decirlo así, pasa a ser un vendedor en este caso y tiene que tratar de recomendar, asesorar, educar en el caso que pueda educar, eh, cuando es centrada en el barista de la cafetería, pero hay otras cafeterías de alto flujo en donde el personal que transmite la información del café es otra parte del equipo, que normalmente no son las personas que hacen café, sino son personas que están dedicadas a la atención al público. Ojalá que esas personas de atención al público estén tan empapadas del tema del café, si es que la cafetería está pensada como una cafetería de especialidad o centrada en el café. Porque hay cafeterías centradas en el café, como café más acompañamientos, que puede ser desayunos, comidas, todo lo demás, pero centrada en el café. Y hay otras cafeterías que están centradas en la comida, en donde, bueno, el café es una segunda cosa, donde puede ser muy rico y todo, y el barista puede estar muy capacitado, que seguramente han ido a muchas como esta. Entonces, bueno, ahí hay una desconexión total del barista. El barista solamente es un operador de esa máquina, trata de hacer su mejor trabajo, pero no hay ninguna conexión o intercambio con el cliente, sino que es un área más de, como si fuese un cocinero detrás de la cocina sin que nadie sepa quién es. Entonces, bueno, están esas dos cosas. Pero en el caso de como el formato inicial de la cafetería especialidad, sí, el barista era una parte fundamental de la cafetería, en donde sí trataba como de solucionar estos problemas, de tratar de guiar un poco más, de que la experiencia... Bueno, hay cafeterías que están con una barra visible, en donde el barista es más visible y se le pueden hacer más preguntas. En ese caso, bueno, sí juega un rol fundamental porque es el embajador el- la realización de todo, de cuáles son los granos que estamos utilizando, por qué estamos utilizando, por qué lo hacemos de esta manera. Entonces, en esas cafeterías en donde todavía la barra es visible, sí juega un rol fundamental. Yo diría que es como el chef del café, porque bueno, tiene incluso como los cafés con leche tienen un cierto emplatado, por decirlo así. Si es una bebida de autor, bueno, también tiene una composición estética. Eh, entonces, bueno, eso ahí hay un rol fundamental. La mayoría de las cafeterías diría hoy en día que son más mixtas, donde el barista tiene como, sí tiene, juega un rol, pero no es tan importante. Bueno, porque las cafeterías, sobre todo en Latinoamérica, es muy difícil que sean solo centradas en el café. Sí hay, pero es lo que menos. Y a ti dentro de lo que te ha tocado,
primero, ¿cuál de esos roles te ha tocado cumplir? Y segundo, ¿cómo ha sido esa interacción también con las personas que van? Si se da mucho esa conexión o si ya más de lejos o si quizás solo es observación lo que te toca. Sí. En primer lugar, yo divido a los clientes en un principio de forma muy burda en dos tipos de clientes, que es el cliente que, como que el concepto del barista de café especialidad es, el barista de café especialidad tiene que educar a su cliente, como que ese es uno de sus fundamentos. Pero tienes que entender ahora los tipos de cliente en la cafetería, que es el cliente que quiere información y el cliente que no quiere información. El cliente que no quiere información suele ser un cliente que quiere irse más o menos rápido, quiere su café y no quiere mucho contacto, mucha interacción, y tienes que saber atenderlo bien. Y luego tienes que estar preparado para el cliente que sí quiere un poquito más de información, que quiere conocer un poco más. Y bueno, ahí se crean esas interacciones. A mí me ha tocado ambas cosas. Siempre en las cafeterías como que ahí se juega un poco más de esto. Eh, He trabajado desde lugares en donde no tienes nada de contacto con los clientes, como lugares en donde tienes 100% contacto con los clientes, como en el lugar donde conocí a Nati. Eh, es una barra expuesta en donde las personas que llegaban podían ver todo y la única persona o las dos únicas personas que estaban en ese lugar o las tres únicas personas que estaban en ese lugar eran tres baristas que los tres tenían el conocimiento, los tres tenían la capacidad de responder preguntas, los tres formaban parte de esta experiencia. Si me preguntan a mí, claro, en estos tipos de lugares es más rico porque aprovechas más ese tipo de conexiones. O sea, como que estás más expuesto a que eso te suceda más veces. Por pura estadística, si estás más expuesto, vas a tener más de este tipo de clientes que te va a preguntar. En ese lugar en específico, como era un lugar que no era ni siquiera, o sea, ahí no iba a entrar nadie que estuviese pasando por el frente. Ese era un lugar que la gente iba ahí porque sabía que ese lugar estaba ahí, pasaba, y entonces ya eso te mejora un poquito la experiencia porque hay un menú súper cortito, las personas estaban más dispuestas a preguntarte. Era un concepto que en ese momento en la pandemia yo creo que no era tan popular en Chile, que es un slow bar, es decir, es una cafetería que está pensado para que sea un poco más lento. Y esto es un concepto a veces difícil de entender en algunas cafeterías. Es como, ¿cómo me vas a advertir ya que te vas a tardar? Pero claro, cuando entiendes que te vas a tardar con el propósito de que tu café quede mejor preparado, no es que vas a hacer las cosas lento, vas a hacer igual las cosas rápido. Pero bueno, de repente te vas a pedir un filtrado y ese filtrado tarda tanto tiempo en hacerse y yo me voy a encargar de llevártelo a tu mesa, de explicarte de dónde viene el café, por qué lo tenemos aquí, cómo lo compramos, de dónde viene, todas estas cosas, ¿no? Entonces, este tipo de experiencia es mucho más romántica y más bonita y más enriquecedora, creo que tanto para el cliente como para el barista, porque ahí sí se ejecuta esa conexión. Cuando estás como un poco más alejado de esto, hay mucha ruptura de esa conexión y te terminas siendo un operador como de esa máquina, que eso no es tan enriquecedor, no es tan romántico. Y ahí que lo mencionas y esta conexión también con las personas me hace todo el sentido, y volviendo atrás, lo dije al principio de estos desafíos que planteamos de la vez anterior. Uno de los desafíos era la medición, el cómo yo entiendo lo que quiere la persona y con eso obviamente hago cambios o hago algo. Y pensando también en las dos que te han tocado, en estas dos visiones de atrás o directamente en contacto con las personas, ¿te ha tocado ver o entender desde la misma voz quizás del cliente, como que te digan, oye, esto está buenísimo o esto otro, que generalmente es las quejas, la parte que duelen más y que son más el cambio que hay que hacer? ¿Pero te ha tocado eso de vivirlo directamente con las personas? Sí, sí, es bien frecuente, sobre todo en el negocio de cafeterías, creo que capaz en otros negocios no tanto, pero hay un fenómeno en el negocio de la cafetería que se siente como un negocio pequeño. Entonces creo que el cliente tiene como más la voluntad de hacerte ese tipo de acercamientos, negativos o positivos. Y es una cosa bien frecuente desde, mira, este producto no me gusta, o por qué no cambian esto, o incluso cuestiones como más estructurales, ¿no? Deberían poner más sillas, más mesas, no sé, ese tipo de cosas. Pasa todos los días, esto pasa todos los días, todos los días, todos los días. Hay lugares en donde se toma más en cuenta esa voz y hay otros lugares en donde, bueno, no se toma en cuenta y ya, y la cafetería queda como así todo el tiempo sin mutar nada, pero definitivamente que cuando se van tomando en cuenta esas pequeñas voces,
se pueden afinar ciertos detallitos, a lo mejor no cambiar estructuralmente el negocio, pero es fundamental escucharlo porque desde cuándo cambiar a tiempo el menú, cuáles productos funcionan más, no solamente al revisar números, porque al revisar números, sí puedes categorizar productos, puedes decir este producto se vende muy bien, este producto se vende más o menos y este producto no se vende y tomar acciones desde ahí, pero al escuchar a las personas cuando tienen ciertas opiniones con respecto a algunos puntos, creo que es súper vital tomarlos en cuenta para final. No, y aparte ahí conecta mucho, o sea, yo como todo el rato, vuelvo a decir lo que dijimos alguna vez, como nosotros nos miramos todo el tiempo porque como que no nos quitamos el traje de consultores y muchas cosas que tú nos dices, es como, yo pienso, esto es extrapolable a otras industrias y esto que tú dices, lo de escuchar al cliente sea de manera como espontánea o ya sea a través de una encuesta, sí o sí es importante, pero es mucho más importante, creo que lo decíamos en el capítulo anterior, hacer algo con eso que el cliente nos está diciendo, porque el cliente, después de una tercera vez que nos lo ha dicho, no va a volver, Sí. no va a volver. De forma anecdótica, también hay cafeterías que lo ignoran o hasta se burlan del comentario. O sea, hay cafeterías que es muy chistoso, incluso en otros países. A veces uno ve cafeterías que tienen como, no sé si un punto como, lo hacen como medio por ser, por darle un poco de humor o por ser sarcástico, pero responde su comentario de Google Maps, como que fui y, no sé, cualquier cosa, no tenían café grande. Y bueno, vete a otra cafetería, ¿sabes? Como que también hay, y cuando puedes ver que como no es una cosa particular, sino que se repite la opinión de alguien, como que toma en cuenta, a lo mejor sí podría haber una oportunidad de cambiar algo ahí o de mejorar una cosa. Entonces, sí, definitivamente que es súper, súper importante mirarlo. Y ahí yo creo que ese es el efecto Wendy, porque las redes sociales de Wendy son así y generó como ese impacto en cierto minuto y que todo el mundo era como, qué entretenido esa forma de tratar al cliente, Sí, pero sí. no siempre es lo mejor. A mí no me gusta, pero bueno. No, y, no, y también es, o sea, ahora que lo cuentas, como hay cosas que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es humor? Es decisión estratégica de esta es la Ujú. personalidad que tiene mi Claro, hay una cafetería, estrategia. pero también, o sea, como que el matiz que tiene el cliente tiene la razón, a veces sí, a veces no, pero también como lo educo, pero lo trato con respeto. Claro. Y tú dijiste ahora algo de como estos, los arquetipos de cliente, como de cómo los ves. Y, por ejemplo, a ti, ¿cuál, o sea, me imaginaría yo con cuál sientes más vínculo, pero, o sea, esto se repite, estos arquetipos que nombraste, que eran dos, como el que va, quiere rápido y no tiene interés de que le hablen mucho y solo quiere el producto, o el que está más interesado en preguntar. ¿Esto se ve en todas las cafeterías o es dependiendo de la Esto se cafetería en que ve en está? absolutamente todas las cafeterías. O sea, estos dos tipos de clientes existen, yo creo que en la vida. O sea, es simplemente como de repente a ustedes les gusta mucho un producto, hay otros productos que no les importa. O sea, no sé, de repente les gusta escoger su café, el café que más les guste, pero de repente el ketchup le da igual si es de una marca o de otra, o si es industrializado o es artesanal. O sea, como que yo creo que igual existe en todas las industrias, pero es muy marcada en la cafetería. No solo, por eso dije, es como una forma muy reduccionista de verlo, que son estos dos tipos de clientes, porque en verdad existen tantos clientes como personalidades hay, pero sí es muy marcada estas dos cosas, sí, como, sí se separa en dos cosas, es como ya este cliente quiere un poco, bueno, es que lo vivo día a día, como que hay clientes que yo trabajo detrás de una barra, detrás de una cafetera grande, y hay clientes que van hasta ahí, te miran, hola, tal, quiero preguntarte esto qué es. Como hay otros que simplemente quieren su café rápido, ¿sabes? Como que el cliente que incluso que quiere información, te busca en donde estés porque quiere interactuar. O sea, también fue a la cafetería para interactuar un poquito. Entonces, sí, eso existe en todas las cafeterías. Yo diría, sin miedo a equivocarme del mundo, así como que es lo que es. Y algo que nosotros siempre hablamos en experiencia, que son las emociones, que para algunas otras industrias es como, no, hablar emociones es como muy etéreo, pero yo creo que para el café es sí o sí como va asociado. ¿Cuáles son como esas emociones frecuentemente identificas como en los clientes, independientemente sea uno o el otro? Bueno, sí, o sea, como que una cafetería es como un círculo pequeño de la sociedad. Así que
Es como un muestreo de las emociones que hay en todos lados, ¿sabes? Como que si hay muchas personas, por ejemplo, una de las emociones frecuentes, si trabajas cerca de una cafetería con oficinas, pues va a haber mucha gente estresada, mucha gente que tiene un nivel de estrés alto y que va a tu cafetería porque quiere tomarse un café rápido y quiere sostener esa reunión sea como sea. Entonces, eso está muy presente en las cafeterías, ese tipo de cliente como, por decirlo de alguna manera, nervioso, estresado, eso está mucho. Está la otra emoción del cliente cansado que está como llegando en la mañana a tu cafetería, va a intentar sobrevivir a través del día. Y ahora yo creo que se usa mucho la cafetería como un lugar de citas, de citas de compañeros, de citas de parejas, de citas de amigos. Y entonces está esa emoción, incluso cumpleaños, como que a veces, alguien cumpleaños, vamos a la cafetería a tomarnos un cafecito y una torta, ¿sabes? Como que también está ese sentimiento como de celebración en las cafeterías y es bien interesante. Pero como les digo, es un pequeño muestreo de la sociedad, así como lo que hay en la sociedad sucede ahí en la cafetería tal cual. O sea, es bien interesante por eso y observarlo es bien interesante. Y si tú pudieras decir qué es lo que más has aprendido de los clientes en todo este tiempo. La cosa número uno que he aprendido más de los clientes es que todas las personas somos diferentes. Yo creo que es una cuestión que he venido aprendiendo a través de toda mi vida. Así como también podemos decir que todos somos iguales, también podemos decir que todos somos diferentes, bien diferentes. Ahora que mencionaste la palabra arquetipo y emociones, o sea, hay cosas que yo me he dado. Primero, cuando era profesor, me di cuenta que todos los niños a los que le daba clases eran diferentes, por lo tanto, no puedes enseñarles de la misma manera. Hasta empíricamente te das cuenta de eso. Hay niños que aprenden rápido, hay niños que aprenden lento, hay niños que aprenden más o menos. eh, y hay niños que tienen emociones diferentes, se emocionan diferentes ante diferentes estímulos. Eso lo aprendí con mis primeros trabajos. Pero luego en la cafetería, todos los días me doy cuenta que las personas, así como te digo que es reduccionista decir que hay dos tipos de clientes, podría decir, no sé, Jung que hay 12 tipos de clientes y podría decir otro escritor que hay 16 y así. Y ahora que se habla como de este tipo de cómo nos comunicamos, de tipos de comunicación, entendemos que si hay diferentes tipos de personas, tenemos que hablar de forma diferente con cada uno de ellos o sería más óptimo. Yo creo que lo que más he aprendido de los clientes es que hay clientes diferentes. Hay clientes que se emocionan diferentes, hay clientes que tienen personalidades diferentes. Y no solo ya con los clientes, sino también con los compañeros de trabajo que he tenido a través del tiempo. Sí. También he trabajado con personas diferentes. Y yo creo que entender esas diferencias y aceptar que somos diferentes al otro nos va a empezar a hacer nuestra vida un poquito más fácil porque no tengo como el apuro a que tú pienses igual que yo. Si a mí me gusta el café de esta manera, entonces hay a veces el ego de como a mí me gusta de esta manera, tú tienes que ser igual que yo porque yo sé y entonces tú no puedes ser desde ahí. ¿Sabes? Creo Y que eso es lo más importante. buenísimo. Y ahí, tú lo dijiste ahora también, tú lo dijiste ahí también, que te ha tocado trabajar con muchas personas también. Ujú, Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante dentro de la experiencia. Y nosotros, bueno, en ISO y en el mundo de la experiencia se empieza a trabajar así también, de que lo importante no es solo la experiencia del cliente, sino también es la experiencia del colaborador, bueno, trabajador o las personas con las que uno también comparte el día a día. Y quería aprovechar de hacer un punto, porque el otro día vi un webinar de Disney, que tiene su instituto, que es justamente de experiencia y hacen cursos de experiencia. Me encantaría ir algún día, pero uno nunca sabe. Y lo que comentaban ellos también me conectó mucho con algo que dijiste antes, que dijiste que el objetivo dentro de una cafetería es, bueno, es una industria de la hospitalidad y que por lo tanto lo que queremos es que el cliente vuelva y se vuelva un cliente fiel. Y es justamente lo que plantean ellos en este webinar que vi, que era de Employee Experience, de experiencia del colaborador, y que para llegar a eso uno seguía cierta cantidad de pasos. El primer paso es tener un propósito de marca y también como proponerle algo de experiencia al cliente o al huésped, en realidad que ese es el concepto que usa Disney también. Por eso me conecto harto. Después viene un primer paso que es la experiencia del líder, es el que está un poco mandando o guiando al equipo, y después viene un eslabón y después viene ellos lo llaman
servicio de calidad, pero en el fondo es la experiencia del cliente. Y el eslabón que une esos dos elementos es la experiencia del colaborador. Y queríamos hacer justamente ese hincapié también ahora en qué es lo que hace, y considerando también lo que dijiste de que hay distintas personas también, y que el mundo también tiene un sinfín de personalidades y de fines o objetivos que tiene una persona al trabajar. Pero, ¿qué es lo que hace que un equipo funcione bien? Esta es una pregunta bien complicada. Sí. Afortunadamente, en estos años de experiencia he tenido la posibilidad de estar liderando equipos y también como parte de equipo. Y es difícil de explicar. Lo primero es que tenemos que entender el negocio del café como realmente es. No es una empresa que genera millones de dólares al año. Por lo tanto, hay que como que primero estar enfocado en el tipo de negocio que es. Pero si te tengo que responder de forma bien directa, yo creo que una de las cosas que mejora que ese colaborador esté bien es, bueno, las cosas bien básicas de todas las industrias, como un contrato que te haga sentir seguro, para empezar. Eh, Parecería tonto que lo mencione porque es ilegal en países como Chile trabajar sin contrato, pero sucede. Luego de ahí, obviamente, las remuneraciones que sean acorde con las responsabilidades. Y aquí se puede volver un círculo peligroso porque suele suceder en algunos lugares que la remuneración no es acorde, entonces el colaborador hace lo mínimo posible. Entonces el colaborador empieza a ser un poco mediocre y dice, yo no quiero dar más porque me pagan poco. Entonces el que le paga dice, yo no le quiero pagar más porque hace poco. Entonces, es una corresponsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que no puede ser solamente responsabilidad del empresario, tiene que ser una responsabilidad compartida en donde todos tomemos un paso y decir, claro, yo valoro mi trabajo, tú valoras mi trabajo, somos felices. Pero como en cosas concretas, claro, un contrato que te haga sentir seguro, un sueldo acorde a tus responsabilidades y creo que como un eslabón bien importante que puede pasar en muchas cafeterías por ser pequeñas, es que no hay un liderazgo claro. Ese liderazgo usualmente trae confusiones, problemas. A veces el dueño de la cafetería es el líder porque es un negocio pequeño y esa persona no tiene capacidades de liderazgo o hay una persona por debajo que ejerce esa función de liderazgo y no lo hace bien. Así que si quiero como meter otra cosita más es como que las personas que ocupen un puesto de liderazgo, sea quien sea el dueño, hagan un cursito chiquitito, ¿sabes? Cómo buscar en YouTube cómo manejar una cafetería, cómo tratar con personas. Y, Exacto. y ese yo creo que es un punto bien importante, y como el tratar con las personas, porque también dentro, bueno, y obviamente dentro de la experiencia del colaborador específicamente, está conectado todo lo que es la cultura de la empresa, la cultura del equipo, y dentro de esa cultura está, por un lado, claro, que el líder sepa liderar, pero también como las habilidades blandas, la comunicación. Yo creo que dentro de esa comunicación también uno tiene que ser claro, y la pregunta es, y en toda tu experiencia también, ¿han tenido o has tenido la experiencia de en algún equipo tener ciertos rituales o algún tipo de elemento que diga esto es algo cultural de nosotros como equipo y que lo hacemos quizás todas las mañanas o lo hacemos una vez a la semana y que nos hace quizás trabajar y estar todo alineado? Por supuesto, uno de esos rituales que es bien común en el mundo de la hostelería es hacer briefings de preturnos. Esos briefings preturnos es imposible que tenga un resultado negativo a menos que el líder sea que lo utilice para cosas negativas. Pero normalmente esos pequeños briefings, sobre todo cuando es una pequeña reunión orientativa de cómo va a suceder el turno, es una cuestión bien básica que hace mejorar mucho la experiencia, porque como que no estás al azar, ¿sabes? Como que te digo, "Oh, el día de hoy va a ser rudo por esto y por esto, estemos preparados, vamos a recibir tantos huéspedes hoy". Entonces, ese pequeño ritual de briefings preturnos hacen mucho la diferencia y también los briefings post-turno también, como que hacer una pequeña conclusión de lo que sucedió en el día. Así que todo el mundo ahí, después del estrés, como que, ok, calmémonos, el día de hoy fue un día duro por esto, pero todos somos amigos, todos nos queremos, todos. Como que yo creo que esos dos rituales es súper importante mantenerlos y crean un buen efecto.
Y bueno, y también el líder ahí es fundamental. Es también, fundamental la figura del líder, sí. O sea, yo ahí, o sea, creo que todo voy pensando como, o sea, esto es la cafetería, pero es la vida misma, o sea, esto... Sí. Edgar, de verdad, muchas gracias como por como toda, o sea, yo de verdad estoy como en una clase de café, también de experiencia, porque una cosa es lo que tú dices, es el café, es trabajar, pero otra cosa es cómo se traduce eso en el día a día, así que no, o sea, para mí, y yo creo que para Max y para los que nos estén escuchando, ha sido como una clase magistral. Me quedó la duda, ¿eres profesor de qué? De idiomas, Ah, mira. de inglés y de francés. Mire, y ya entrando como en este último bloque, que este bloque no lo... Te dije que era sorpresa, pero... porque dentro de Dementes queremos que cada uno que venga nos deje estas respuestas. Tú las puedes orientar hacia el café o hacia lo que conversamos en general, pero cada uno de los que va a venir acá va a responder estas mismas preguntas. Entonces, nada, aquí la idea es como responder lo primero que se te venga a la cabeza y ver cómo nos va con eso. Entonces, si yo, son 5 preguntas, las 5 de mentes se llama la sesión, la sección. ¿Qué te emociona hoy a ti? Los abrazos con las personas que quiero. ¿Cuándo fue la última vez que algo te sorprendió, para bien o para mal? Todos los días. No sé, en verdad sí todos los días me sorprenden cosas. O sea, desde el comportamiento errático de mi perrita hasta no sé, el comportamiento loco de la gente en la calle. Como que todo me asombra mucho día a día. Perfecto. ¿Y qué experiencia o alguna experiencia que recuerdas que te haya cambiado así drásticamente la forma de ver las cosas? Yo creo que 2 muertes de familiares muy cercanos es como la forma más directa de decir: "Esto me cambió". Como que el duelo creo que no hay una forma que uno lo atraviese sin cambiar. O sea, creo que es definitivamente una experiencia transformadora. Puede ser, no sé, para bien o para mal, pero sí, no es una misma persona después de atravesar por algo así. Sí. Muy, muy, bueno, me pega mucho. ¿Qué palabras usarías para describir una buena experiencia? Comodidad, compartir, em, comodidad, compartir y sí, eso. Yo creo que comodidad particularmente es una palabra que utilizaría mucho para la experiencia. Y la última pregunta es, ¿qué sensación te gustaría que la gente se lleve después de compartir contigo o que se cruce contigo en tu trabajo? Me gustaría que siempre que se lleven como una sensación de que compartir es algo muy importante para nosotros como seres humanos. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Y Gracias a ustedes. de nuevo, es el padrino oficial de Dementes por Experiencia. Y nada, para cerrar, otra cosa que también queremos ver cómo nos va es que el que venga le deja una pregunta al siguiente invitado. Puede ser de lo que tú quieras, pero puede ser curiosa o no. Entonces, nada, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Em, yo creo que siempre es importante reflexionar en general, pero creo que la pregunta en concreto podría ser como, ¿de qué cosas te arrepientes que no hiciste en el pasado? Muy buena pregunta. Uy, vamos a ver qué responde el siguiente invitado. Bueno, y ya con eso vamos dando cierre también al capítulo. La idea, como decíamos, también tenemos una miniserie de cada una de los capítulos que tenemos del formato. La primera miniserie es del café y ya tuvimos nuestro primer capítulo donde contamos la experiencia. El segundo capítulo tiene que ver hoy día conversando contigo para dar vuelta también la mirada y ver desde dentro la experiencia. Y el próximo capítulo vamos a analizar, hicimos una encuesta, vamos a analizar la encuesta y yo creo que muchos de los temas que tocamos contigo hoy día van a estar conectados y están muy conectados a eso. Así que también fue buena la conversación de hoy día para eso. Así que nada, dejar el cierre. Las redes sociales. Sí, no, y bueno, ya no darte las gracias, pero antes de cerrar, o sea, nosotros tenemos nuestras redes, pero no sé, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Tanto físicamente como en el mundo digital, porque sé que subes o sea, yo soy usuaria de tus trucos, así que nada.
¿Dónde te encontramos? En la red social donde estoy más presente es en Instagram, que es mi nombre, Edgar, pero en vez de estar escrito con una E, es un 3, perdón por la complicación, pero es como 3DGARS, ese es el Lo ponemos Instagram. por ahí en el... Exacto. Y bueno, estoy en cafetería, ahorita estoy en The Elephant Coffee, por las tardes, ahí me pueden encontrar. Y bueno, sí, ahí en Instagram tratando de ayudar de un poco achicar ese espacio de conocimiento y desconocimiento en el mundo del café, que sea fácil preparar café en la casa, creo que es una de las cosas en las que me gusta más aportar. No, de nuevo, Edgar, muchas gracias como por toda la conversación. Gracias a ustedes. Y sobre todo por la conversación humana. O sea, el café era la excusa, pero hablar de las emociones y todo lo que hay detrás de la historia del café. Fue muy rico verte ya como o sea, siempre nos cruzábamos en cafetería, pero ahora ya como contando la historia, conversar. Y nada, recordarles también que ahora ya tenemos nuestras propias redes. Nos pueden encontrar en Instagram como Dementes_podcast y en YouTube Dementes con la X, experiencia. Y bueno, vamos a ir sumando redes en el camino, así que nada, esto fue un capítulo más y muchas gracias. Y esto fue Dementes por experiencia. Muchas gracias. A ti. En Dementes por experiencia publicamos capítulos cada 2 jueves, pero por las fiestas de fin de año decidimos hacer una pausa. Nuestro tercer capítulo y cierre de esta miniserie inaugural llega el jueves 8 de enero. Desde allí retomamos nuestra cadencia quincenal. Gracias por escucharnos y acompañarnos en estos primeros episodios. Nos vemos en el próximo capítulo.